Hola a todos. Continuando con el tema de simetrías, para resolver el primer problema fundamental de la geometría analítica, es decir, dada la ecuación, encontrar la gráfica de un lugar geométrico, déjenme comentarles que las simetrías es un punto sumamente importante para, eh, para la graficación. Bueno, puedo decir que en ciertas ocasiones no, porque puede no haber simetrías, pero si las hay, es un punto de suma utilidad. ¿Por qué? Porque si tenemos simetrías con el eje X, pues da la casualidad que puedo tabular nada más los valores de y positivos y automáticamente encontraría los valores de y negativos. Igual si tengo simetría con el eje y, tabulo los valores de x negativo, obtendré los valores de x positivo. Y si tengo simetría con el origen, lo que graficara en este cuadrante se tiene que reflejar aquí, y lo que grafique acá se tiene que graficar acá. Bueno, entonces ya les platiqué los tipos de simetría que existen, pero bueno, vamos a describirlos de manera eh, más precisa. El primer tipo de simetría que platiqué es con el eje X, y bueno, de hecho, con el eje X es un tipo de simetría que no se permite en las funciones. ¿Por qué? Porque esta no es la gráfica de una función. Recuerden que en las funciones, para cada valor de x, le tiene que corresponder un solo valor de y en este caso, un valor de x le corresponde dos valores de y. Por lo tanto, una gráfica que es simétrica con el eje x, imposible que sea una función. En particular, algo que quiero que observen es que las ecuaciones que tienen todos los valores de y con potencias pares van a tener este tipo de simetrías. ¿Por qué? Bueno, la simetría con el eje X se da cuando, obsérvense, tengo un valor de X, este valor de X me da dos valores de Y, un valor de Y y el mismo valor de Y, pero negativo. Entonces, eso significa, entonces, ¿qué se hace en la práctica? Cuando uno tiene un valor de X, eh, ese determina dos valores, el valor de y el valor de menos y. Por lo tanto, tanto y como menos y me van a dar el mismo valor de x. Entonces, esa es, obsérvense, si yo sustituyo y o menos y o menos y a la cuarta me va a dar y cuarta. O y o menos y a la cuarta también me va a dar y cuadrada. Y por lo tanto, esta ecuación va a quedar exactamente en los mismos términos y voy a obtener un solo valor de x. De hecho, GeoGebra me permite, estoy trabajando aquí con GeoGebra, agarrar esta ecuación, sustituirla en el cálculo simbólico. Esta es la ecuación. Y aquí sustituí y por menos y. Y observen que esta ecuación, si cambio y por menos y, obtengo exactamente la misma ecuación. En este caso se obtiene la misma ecuación. Podría obtenerse una ecuación equivalente. Aquí lo dice, una ecuación equivalente. Bueno, entonces, ese es el primer tipo de simetría, y lo que se tiene que hacer algebraicamente, si uno quiere comprobarlo, en realidad es muy simple. Si ustedes ven todos los valores de y con potencias pares, se va a obtener una simetría con el eje y. El siguiente valor, el siguiente tipo de simetría es la simetría con el eje y. Esta es una gráfica que es simétrica con el eje y. Y si ustedes observan, eh, un valor de y me da en este caso dos valores de x. Bueno, en este caso me dio varios valores de x. Fíjense, este valor de y me da un valor, este valor de y me da un valor de x, y también me da el valor de menos x al solucionar esta ecuación. Si en algunos otros casos podría ser diferente, podría ser que este valor de y me diera un valor de x y de menos x, y de y prima y de menos, perdón, de menos x prima, de x prima y de menos x prima. Entonces, en este caso, pues esta es una ecuación de cuarto grado, por eso permite tener cuatro soluciones. O podría no tener soluciones. Si yo sustituyo el 1 en esta ecuación, pues no voy, el 1 en la y en esta ecuación no tendría solución. Se ve por la gráfica. Bueno, entonces, como ven, aquí yo tengo la misma ecuación, x cuarta, y menos x cuadrada y más y igual a menos 2, y sustituyo x por menos x. Como las potencias de x son pares, la x a la cuarta y a la menos x a la cuarta da lo mismo. Esta ecuación es equivalente a esta. De hecho, más que equivalente, son las mismas ecuaciones. Bueno, a continuación,
Por último, bueno, en este caso, lo que se hace es se sustituye x por menos x en la ecuación, y si se tiene una ecuación equivalente, esta gráfica se determina que es simétrica con el eje y. Bueno, ya para acabar, se tiene la simetría con respecto al origen. Con respecto al origen. Déjenme mencionar antes que nada que cuando hay simetría con el eje y, esta simetría también se le conoce como la simetría cuando se tiene una función par. Esta ecuación determina una función par, ¿sí? Recuerden que cuando una función era par, todas las potencias de x tenían potencia par. Aquí se ve claramente. Bueno, la simetría con el origen determina una simetría con, determina lo que son funciones impares. En este caso, esta gráfica corresponde a una función. Se puede despejar y, cada valor de x determina un solo valor de y, y por lo tanto, obsérvense, este valor de x, y, determina este punto sobre la misma gráfica, menos x, menos y. ¿Qué va a suceder? Si yo en esta ecuación cambio la x por la menos x y la y por la menos y, voy a obtener una ecuación que es equivalente. Incluso aquí en GeoGebra lo hice. Aquí tengo la ecuación y sustituí en esta ecuación tanto x por menos x y por menos y. Al parecer estas dos ecuaciones no son iguales, pero obsérvese que si yo a esta ecuación la multiplico por menos 1 a toda la ecuación, regreso a la ecuación original. Por lo tanto, puedo decir que esta ecuación y esta ecuación representan el mismo lugar geométrico y no se altera. Bueno. ¿Ok? Entonces, ¿qué es necesario hacer? Cuando se tiene una simetría por el origen, se sospecha de una simetría por el origen, se tiene que sustituir x por menos x y y por menos y en la ecuación. Y entonces, esta ecuación va a obtenerse una ecuación equivalente, que en este caso corresponde a la de una función impar. Bueno, por último, si se tienen las dos primeras simetrías, se va a determinar la simetría con el origen. Al revés no, si se fijan, la gráfica anterior no tiene simetría ni con el eje X ni con el eje Y, pero es una simetría impar. Pero si yo tengo las dos primeras simetrías, la simetría con el origen se va a dar automáticamente. Veamos este elipse. Este elipse puede ser cualquier otra, pero obsérvese que sucede lo que les había dicho anteriormente. La x está elevada al cuadrado y ya no hay ninguna otra x, por lo tanto esta es una simetría con el eje y la y está elevada al cuadrado, ya no hay ninguna otra y, significa que es simétrica con el eje x y por lo tanto tiene las dos primeras simetrías. También obsérvese que va a tener la simetría con el origen. ¿Sí? X por menos x, este punto se refleja en este en este. También chequese si yo cambio x por menos x me va a dar x cuadrada, y por menos y me va a dar y cuadrada, y si yo cambio x por menos x y y por menos y, pues voy a obtener exactamente la misma ecuación. Por lo tanto, esta gráfica tiene todas las simetrías. Bueno, también debo aclarar que la mayoría de los casos, aquí tenemos otro ejemplo, obsérvese que todas las x y todas las y tienen potencias pares, por lo tanto, se da automáticamente todas las simetrías y por lo tanto sería simple con graficar los puntos que se encuentran en el primer cuadrante. Bueno, esta ecuación sería muy difícil de graficar, ya que no es trivial despejar la y o despejar la x, pero GeoGebra me lo permite hacer. Pero en este caso sí ayudaría mucho el tener conciencia de que esta gráfica tiene todas las simetrías, porque incluso el despeje no es trivial. Bueno, debo de platicar también que es muy probable que un problema de graficar una ecuación cualesquiera no tenga ningún tipo de simetría. Entonces, todo lo que acabo de mencionar no nos sería de utilidad, pero pues también es fácil identificar que no se tiene simetría. A continuación presento un ejemplo donde no hay ningún tipo de simetría. Chéquese. La x está al cuadrado, pero también está mezclado con la x, sin potencia.
La y está al cuadrado y también está mezclada con la y. Por lo tanto, no hay ni simetría con x ni simetría con y. Y bueno, la simetría con el origen es muy difícil de que se dé de esta forma. No hay potencias cúbicas en la x, por lo tanto, pues no hay ningún tipo de simetría. Y por lo tanto, esta gráfica sería pero muy difícil de descubrirla utilizando nada más la simetría. Posiblemente despejando la y sería la única alternativa, o despejando la x. Pero, por supuesto, haciendo las consideraciones anteriores que platiqué, como es la extensión, como es las intersecciones con los ejes, posiblemente sí se puedan encontrar las intersecciones. Pero bueno, videos más adelante explicaré la forma de resolver, de graficar más en general una ecuación. Muchas gracias por su atención y espero que sea de utilidad este video.